Eh, qué bueno, ya lo realizaste, Erika, y te fue bien. Bueno, espero que les haya, o más bien que el examen haya sido un fruto de, pues, del estudio que ustedes han realizado durante estos días, de su esfuerzo. Entonces, que sea algo más que una tortura, pues algo gratificante, ¿no? Poder ahí ver poner en juego nuestro conocimiento, aunque bueno, un examen tampoco lo va a decir todo acerca de nuestro conocimiento. Hoy ya vamos a tener el encuentro que nos ayudaría como a cerrar este primer momento. Si bien les parece, yo quisiera retomar varias ideas que se dieron durante el curso en torno a la universidad, en torno a la verdad, en torno a la libertad del hombre, en torno también de alguna manera al sentido que debe tener lo que es una universidad, el sentido que debe tener un estudiante que hace parte de la formación universitaria y la responsabilidad que tiene de hecho con, pues, con la sociedad en sí misma, ¿no? Yo les voy a compartir mi pantalla, hay unas diapositivas que tengo allí y sobre esas diapositivas vamos a ir construyendo, ¿vale? Nuestro encuentro de hoy. Si tienen alguna pregunta, yo igual les voy a sugerir algunas interrogantes y pues ahí vamos socializando. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya sea que habilite el micrófono y si no, pues por el medio del chat, ¿de acuerdo? Un momentico, me regalan un momentico y ya comparto la pantalla. Bueno, nosotros, si empezamos a indagar antropológicamente acerca del hombre, acerca de ese misterio que es la persona humana, nos vamos a encontrar con que a nivel histórico es fácil constatar que el hombre siempre ha tenido necesidad de conocer la verdad. O sea, siempre se ha indagado sobre la verdad de las cosas. Y eso nos muestra algo muy particular y es que el hombre no es indiferente a la verdad. O sea, nosotros no nos da lo mismo si nos dicen que si vemos un problema en el ecosistema y no sé, si nos dicen, no, es que nos dan una explicación que no concuerda con lo que nosotros podemos ver a través o podemos llegar a discernir a través de la razón, pues nosotros empezamos a indagar, ¿no? O sea, nosotros no, nuestras relaciones humanas, de hecho, parten de una creencia, digámoslo así, en la bondad del otro, en la verdad del otro. O sea, nosotros confiamos en los demás porque de alguna manera percibimos que ellos comparten la verdad con nosotros. No sé, voy a hacer una pregunta, ¿no? O sea, vamos a preguntarle a Kevin. Si tú llegas a tu casa, no sé, después de una jornada de trabajo, de estudio, llegas muy agotado y no sé, tu mamita o tu ser querido con el que vives, con el que compartes, te, te sirve la comida, ¿sí? Te está esperando y está gozoso de poderte servir la comida. Tú normalmente, que cuando ya tienes el plato ahí al frente, calientico, rico, ¿no? Normalmente, ¿qué te preguntas? O sea, ¿cuál va a ser la pregunta que va a brotar en ti frente a ese plato de comida? Que en ese ejemplo, de hecho, nos podemos ubicar cualquiera de nosotros. O sea, si tú llegas y tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá o tu pareja o un ser querido, tu hijo, te está esperando con un buen banquete, normalmente tú qué te vas a preguntar cuando estás frente a ese banquete. Hola, ¿me están escuchando? Vale, Kevin.
Eso, qué afortunado soy, o sea, uno piensa, bueno, qué día, cómo finalizó este día de bien, ¿no? Porque me encuentro frente a ese banquete o qué tuvo que hacer la otra persona para poder prepararlo, y entonces uno descubre todo ese amor. Y naturalmente nosotros vamos a preguntarnos cosas, eso, tengo lo necesario, bueno, o sea, nos van a surgir o vamos a afirmar cosas que de alguna manera van a corresponder a lo bueno. Es decir, qué bueno que es esa persona, qué linda. Y es muy raro que alguno de nosotros, no sé, Kevin, que era el ejemplo con la persona que citábamos al comienzo, Kevin no va a decir, oiga, ¿será que mi esposa, mi mamá, será que le echó veneno a la comida? O sea, esa pregunta normalmente no va a brotar en nosotros. ¿Y por qué no va a brotar en nosotros? Porque nosotros de alguna manera, por naturaleza, tenemos una confianza hacia la otra persona. Es decir, confiamos en la otra persona. ¿Y por qué podemos confiar en la otra persona? Porque existe un grado de bondad en las personas. Porque de alguna manera existe un grado de bondad y por tanto de verdad en los demás. Y eso esa inquietud, ese deseo del hombre por la verdad es una constante. O sea, nosotros siempre estamos buscando la verdad, siempre confiamos en que esa verdad de alguna manera nos sale al encuentro a través de las personas. Es más, muchas veces nosotros confiamos en las instituciones, nos es fácil confiar en las instituciones porque vemos bondad en ellas, ¿no? Ya después de que nos defraudan y todo eso, bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero nosotros normalmente podemos ver verdad, bondad en las demás cosas y eso nos permite confiar, ¿cierto? O sea, esa verdad nosotros la vamos buscando constantemente y a la vez esa verdad se va relacionando con nosotros en los distintos ámbitos que podemos hablar de verdad. Claro, ya cuando hablamos de esa verdad que de alguna manera podemos llamar una verdad científica, ¿cierto? La episteme, ¿no? Sí, esa realidad epistémica, ¿no? Donde el hombre busca y quiere pasar de la doxa a esa realidad epistémica donde pasa de la opinión a la certeza de afirmar algo. ¿Cómo lo hace el hombre? Pues ya Platón nos hablaba de eso cuando él en su libro habla de que hay unos grados del saber y en esos grados del saber el hombre tiene que ir avanzando, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya te respondo, David. En esos grados del saber el hombre tiene que ir avanzando y el ir avanzando pasa de la opinión general a esa realidad ya concreta, ¿no? De decir, oiga, ya no es por opinión, sino que yo he buscado, he deliberado, he utilizado, digamos, no sé, el método y he descubierto que eso que están diciendo es verdad o que eso que están diciendo es mentira. Entonces, claro, cuando hablamos para responder a Kevin, la pregunta que hace, es como la ciencia cuando ya pasa por el hecho del rigor, del método, ¿sí? De la comprobación, ¿sí? Que ya pasa, no nos quedamos simplemente en la hipótesis, en lo que podría llegar a ser de eso, sino que nosotros eso que lanzamos como hipótesis, lo vamos y lo vemos en la realidad, lo vemos en lo concreto y podemos decir, eso es cierto, ¿vale? Por tanto, podríamos decir, para responder también a David, es ese conocimiento de lo que son las cosas. Y nosotros siempre nos hemos cuestionado sobre eso, sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno. Y ahí aparece que la universidad no es algo abrupto a la persona humana, ni a la estructura social, sino que de alguna manera la universidad es algo que va a responder a una verdad del hombre, a una verdad que se va organizando, que se va sistematizando, ¿no? Y que se va plasmando a través de una institución, ¿no? O más bien, una institución que va a generar la posibilidad de encuentro con la verdad, pasando de la opinión al estatus científico. Sin embargo, me surge una pregunta. Claro, o antes de preguntar, afirmo lo siguiente que va en orden a la diapositiva que ustedes están visualizando en este momento. Cuando el hombre tiene necesidad de la verdad y una vez que empieza a hacer ese proceso de reconocimiento de la verdad, el hombre crea sistemas, ¿sí? ¿Y qué significa eso de crear sistemas? Ustedes van a ver en esta diapositiva que un ejemplo hablando del sistema solar es un conjunto ordenado y coherente, hasta tal punto
que en algunos casos la ciencia que va a indagar sobre toda esta realidad de los sistemas solar, del sistema solar, de los ecosistemas, bueno, de los diferentes sistemas del universo, van por lógica, porque hay un orden, porque hay una coherencia, en algunos momentos se ha llegado a descubrir planetas, no porque los alcancen a ver en un primer momento, sino que porque se sacan por deducción lógica que ahí debería estar ubicado un planeta. Y una vez que yo lo logro eh, plantearme que allí puede estar, lo logro ubicar, ¿no? A través de los distintos, del telescopio, de lo que se utilice para ubicarlo, y eso hace que se concrete, ¿no? Eso que yo había dado como opinión que podría ser, pasa a ser algo que ya es verificable. No sé si con esto te voy respondiendo, Kevin. Aquí es donde me surge y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es la ciencia en un primer momento? ¿Qué podríamos decir que es la ciencia? ¿Ustedes qué opinan que es la ciencia? Si un niño, no sé, si usted es su hijo o el sobrino o un niño por la calle les detiene, si ustedes, no sé, van pasando por un colegio y el niño les dice, oye, ¿qué es la ciencia? Ustedes que están estudiando en la universidad, ¿me podrían ayudar con eso? ¿Qué es la ciencia? ¿Ustedes qué dirían? Vale, David, la ciencia es aquello que nos permite adquirir conocimiento, acceder al conocimiento. ¿Qué más podríamos decir de la ciencia? Es un método de investigación. ¿Y qué es un método? Entonces, un método es un paso a paso para llegar a un conocimiento. Entonces, justamente el método va a ser algo, la ciencia va a tener un método propio, ¿no? Como todas como todas las ciencias humanas, las ciencias positivas. Cada línea del conocimiento siempre va a haber un método para acceder a ese conocimiento que busca. ¿Qué más podríamos decir en torno a la ciencia? No sé, preguntémosle a Diana, Diana González. Es un método de investigación, ya Snyder nos lo decía. Claro, si nosotros empezamos a preguntarnos qué es la ciencia, también podríamos llegar, no sé, les hago la pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo en decir que es algo absolutamente cierto? ¿Que es aquello que nos permite acceder al conocimiento en todos los niveles? ¿O la ciencia también tiene un grado de, no sé cómo llamarlo, no quiero ser atrevido frente a eso, ¿no? Pero ¿podría la ciencia tener un grado por acá nos hacen una pregunta. No es que sea cierto, pero nos ayuda a responder preguntas. Y David dice, no, la ciencia nos permite investigar, pero el conocimiento no es absoluto. Claro, entonces si nosotros vemos la ciencia en un primer momento va a ser aquella realidad que responde a una facultad propia del hombre, que es la razón. Y esa razón busca contemplar la verdad. Sin embargo, nosotros a nivel histórico vamos a ver que la ciencia va a depender de un consenso científico, es decir, si todos nosotros los que estamos hoy aquí reunidos en este encuentro sincrónico, nos colocamos, no sé, pensemos que Diana, que nos escribe en este momento, no sé, Diana hace una propuesta, ha investigado, ha buscado unos datos y hace una propuesta y nos dice, mire, yo creo que esto es algo novedoso, yo propongo esto como como un hallazgo científico y entonces nos va a explicar y nos va a decir, bueno, yo utilicé este método y llego a estas conclusiones y esto puede servir para esto y para esto. Normalmente nosotros, como parte de ese entorno de Diana, ¿no? En torno a la ciencia como investigadores, vamos a decir, listo, Diana, vamos a coger lo que tú propones y lo vamos a poner ahí en la mesa, lo vamos a analizar, lo vamos a poner en la práctica si eso funciona. Si nosotros lo ponemos y encontramos que funciona, decimos, oiga, esto es un hallazgo científico.
¿sí? Entonces, y se va a publicar en las redes sociales, se va a publicar en los medios de comunicación, y entonces dirán, oye, Diana, la gran científica, yo tal y tal, tal cosa, ¿cierto? Pero en el fondo estamos diciendo que hay un consenso de científicos que van a definir que eso es cierto o no es cierto. Claro, pero a nivel histórico, si eso es así, a nivel histórico hay datos que nos pueden sorprender, ¿no? En 1700, en un momento se decía que, ahora se me fueron las luces, creo que se decía en un momento que la Tierra, la Tierra giraba alrededor del Sol, o está al revés, espera que un momentico, refresco. Lo primero lo que conocemos hoy es que la Tierra gira o que el Sol gira alrededor de la Tierra. Que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es lo que conocemos hoy, ¿no? Pero en 1700 el consenso científico llega a decir que es lo contrario. Pasados casi 100 años, se llega a afirmar lo que hoy conocemos a nivel de ese sistema, ¿no? Entonces, si me confundo, ustedes investigan y ya está. No, no somos acá geólogos, ¿no? Entonces, sí, descubrimos que la Tierra es la que va girando alrededor del Sol, ¿no? Según la imagen de la diapositiva. Pero justamente eso es un consenso científico que en algún momento afirmó lo contrario. Es decir, la ciencia, como lo citaba alguno de ustedes, no va a ser absoluta, porque la ciencia, esa razón del hombre, va a tener también un punto de límite. David, tú me dices, me vas a preguntar algo. Es más, cuando nosotros hablamos de que algo es realmente científico, estamos diciendo que no hay unos saltos. ¿Sí me entienden? O sea, si nosotros vamos a explicar, no sé, la evolución del hombre, ¿no? Que es un tema bueno, tan controversial, ¿no? Tan llamativo, porque de alguna manera nos va a marcar ciertas significaciones de lo que es la persona humana. Oiga, si nosotros decimos que el origen del hombre se dio por una evolución, que de alguna manera venimos de un ancestro común y que de ese ancestro común pasamos a ser personas humanas, claro, hoy en día como ciencia van a haber muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque van a haber saltos, sobre todo saltos en cuanto a una realidad de sustancia, ¿no? Cualitativos o saltos ontológicos, es decir, cómo la materia puede llegar a producir una realidad totalmente inteligente. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos llevar un sistema ordenado, coherente, para poder llegar a explicar eso? Entonces se van a generar un montón de preguntas y esas teorías de alguna manera podemos tomar cosas que son ciertas de ellas, pero en su totalidad pues no van a poder ser aceptadas. ¿Por qué? Porque encontramos huecos, vacíos, ¿no? Y a eso fue cuando en el siglo XX llegamos a la crisis de la discontinuidad, que tiene que ver con la diapositiva que les presento ahí. Este señor matemático, él va a hablar hay una crisis de la discontinuidad y es que muchas cosas de las que se habían dicho por ciencia van a tener esos vacíos, esos huequitos, ¿no? Que de alguna manera no son del todo explicables por las teorías que los estaban sustentando. Entonces él, como buen científico, como buen creyente de la razón, va a decir, oiga, pues vamos a convocar a un grupo de científicos que den respuesta a todos esos vacíos. Vamos a convocar a un grupo de científicos que de alguna manera nos ayuden a descubrir, o más bien a explicar esos vacíos para poder demostrar que la razón puede decirlo todo, absolutamente todo. Claro, digámoslo así, no sé, esa reunión de científicos, ¿no? Se me fue ahora la palabra, o ese congreso, llegan a una conclusión muy particular y es que llegan por lógica, o sea, no es simplemente que nosotros pensamos que no, sino por argumentación, por lógica, llegan y dicen, oiga, nosotros vemos que no es posible que el hombre, o no es posible que la razón llegue a saberlo todo. Y van a dar una razón muy particular
que fue el Congreso de París, ¿no? Y es que se demuestra de modo formal y por tanto lógico que el hombre no puede llegar a dar razón de todo. Y eso va a generar una crisis tremenda dentro del mundo de la academia. Y va a generar una crisis tremenda en la concepción de lo que es la persona humana. Si ustedes ven, hay un recorrido histórico, ustedes que leyeron las universidades en la época medieval, antes del paso al Renacimiento, todo se entendía desde Dios, ¿no? Es un teocentrismo donde todo se va a tratar de responder desde una dimensión teológica. Después viene el Renacimiento y viene un antropocentrismo, donde de alguna manera la razón se endiosa, ¿no? Hasta el punto de que después de la Revolución Francesa se va a decir, hey, hombre ahí, y una estatua de una mujer le colocan la corona y dice, he ahí tu Dios, ¿no? La diosa razón, es decir, el hombre por la razón lo va a poder todo. Pero claro, el hombre por sí mismo, en esa búsqueda de la verdad, en ese deseo de conocimiento, va a decir, oiga, no, o sea, no es posible dominarlo todo, no es posible conocerlo todo, ¿no? Y eso va a llevar a una realidad muy problemática y es que el paso de ser totalmente racionalistas, pasamos a un punto de no creer en la verdad, ¿sí? De rechazar la verdad. O sea, el hombre ya no busca la contemplación de la verdad, sino busca totalmente lo práctico, ¿sí? Y ahí, ojo, porque va a aparecer una realidad muy particular, ¿no? Ese mundo de la economía va a tomar una vigencia tan fuerte. Es decir, les hago una pregunta que creo que se las hice en alguno de los encuentros que hemos tenido. Oiga, esa lógica práctica, ¿no? Que utiliza uno en la economía. Si yo le digo no sé, si ya lo había dicho, pues lo retomamos. No, Erika, te propongo un super negocio esta noche. Tú vas a invertir, no sé, 3 millones de pesos y en 5 meses vas a obtener 15. Pues lo más normal es que Erika vaya a decir, oiga, ¿y cómo es eso, no? ¿Cómo funciona? O sea, va a tratar de indagar si eso que realmente ella va a invertir va a ser retributivo, si le va a generar ganancia. Y si no lo hiciera Erika y si no lo hiciéramos nosotros, pues estaríamos en un gran error, porque eso es propio de ese mundo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa misma lógica se aplica en las relaciones humanas? ¿Qué pasa cuando mi valoración del otro va a estar totalmente dependiente de lo que él produce o de lo que él me genera o de lo que él me puede dar? Claro, si eso se lleva al mundo de las relaciones humanas, pues nos vamos a ver un tremendo problema. ¿Y cuál va a ser? Que las relaciones humanas o más bien las personas en sí mismas, se van a ver, ¿no? De un modo totalmente desechable, ¿no? Es decir, yo estoy con esta persona a mí me produce un sentimiento de agrado, esta persona me produce alegría, esta persona me produce satisfacción, esta persona me escucha, pero ¿qué pasa cuando esa persona no me produzca, no me haga sentir nada de lo que me está haciendo sentir en este momento? Entonces yo la desecho. Claro, si eso es así, eh, nos vemos una problemática gigante, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa problemática? Que el hombre pierde el sentido. Y es aquí cuando retomo todo lo que de alguna manera hemos visto durante las clases, ¿no? Y que ustedes han visto en los videos y que ustedes han visto en el texto guía o en las lecturas, o que en el fondo ustedes también lo experimentan, ¿no? Porque esto es muy humano lo que voy a decir. Lo que es la universidad, lo que es el estatuto educativo, ¿no? El estudiante, ¿no? Ese video que ustedes vieron casi al final del texto guía que hablaba del sentido, ¿no? De ser estudiante universitario, de ese estatuto que es ser un estudiante universitario. Todo eso la verdad, la libertad, todos esos temas que de pronto hemos tocado, la Universidad de la Gran Colombia, en el fondo estamos hablando de que toda esa estructura, todo ese mecanismo que posibilita que el hombre acceda a la verdad, tanto técnica propia de su carrera, pero también una verdad humana, una verdad de sí mismo, nos tiene que llevar a una verdad de sentido. Es decir, yo como estudiante, yo como docente, yo como parte de un estatus social dentro de una sociedad, porque tengo un conocimiento que no todos pueden acceder a él, yo tengo que dar
respuestas de sentido, ¿no? Y para dar respuestas de sentido, eh, pues no sé, podemos citar una pregunta que hace Blondel, el filósofo, y dice, él se pregunta, ¿tiene o no tiene sentido la vida humana? Porque claro, si no hay sentido, si no hay finalidades, todo es válido, ¿sí? Si no hay sentido, si no hay finalidades, pues de alguna manera podemos irrumpir en la vida del otro y podemos también aún lastimar nuestra propia existencia porque no hay sentido, o sea, no hay finalidades, ¿no? Y claro, ahí entramos en una cosa muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque entran en juego, se entrelazan, ya aterrizándolo, digámoslo, en nuestro mundo, ¿no? Como estudiantes, como universitarios, como personas que de alguna manera buscamos contemplar la verdad y y de alguna manera anhelamos también construirnos a nosotros mismos, ser dueños de la construcción que tenemos en nuestro mundo, en nuestro lugar donde estamos ubicados, es decir, de construir sociedad, donde entra en juego la libertad, el conocimiento, donde entra en juego la universidad, ¿no? Y estrictamente cuando hablamos de la UGC, con todo lo que ustedes han visto, ¿no? Con esos principios de querer humanizar, de querer dar una formación integral, de querer que sus estudiantes, sus docentes, de que toda su estructura sea una experiencia de vida y que esa experiencia de vida se vea reflejada dentro de una sociedad. Con todo eso, lo único que podemos llegar a, o bueno, perdón, no lo único, pero uno de los grandes puntos que podríamos llegar a concluir es que en el fondo nosotros necesitamos sentido, ¿sí? Que esa verdad me da un sentido a mí, que el ejercicio responsable de mi libertad también me da un sentido, que la universidad, la UGC, me tienen que llevar también a dar un sentido como profesional frente a una sociedad que está, como lo he insistido mucho, flagelada, ¿no? Que yo como estudiante también tengo una razón de ser. Claro, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos del sentido, va también a depender en cierta medida de los contextos, ¿no? O sea, cada uno en su contexto va a darle un sentido a su propia existencia, ¿no? No todos ustedes que están estudiando eh, su carrera, que de alguna manera son afines, porque no todos están estudiando lo mismo, pero son afines en cuanto a lo que están estudiando, no todos tienen el mismo sentido, sino que de alguna manera nosotros, es más, no sé, pensemos antiguamente, cuando en ese mundo del teocentrismo, ¿no? Pues era muy fácil poderle dar sentido desde un ámbito teológico, ¿cierto? O sea, si a alguien le preguntaban, o más bien, si alguien era cristiano, pues no se le cuestionaba por qué era cristiano. Si alguien estaba dentro de la universidad indagando, pues tampoco era que se le cuestionara por qué lo hacía. Pero si miramos hoy nuestro contexto social, eh, hay una pluralidad o hay una inmensidad de formas para dotar de sentido nuestra existencia, ¿sí? Hay varias narraciones del sentido y eso nos lleva a que cuando nosotros pensemos en eso, tener como dos experiencias, o al menos yo las experimento, ¿no? En una experiencia de vértigo, ¿no? Es decir, como cómo poder explicar todo desde esta dimensión tan rica en la que nos encontramos hoy, pero también nos lleva en el fondo a tratar de dar razón, o sea, por qué suceden las cosas, ¿no? Y ahí es donde eh, entrándonos, ¿no? Entrándonos un poquito más en el tema en que estamos hablando hoy, hablamos de que el hombre busca una voluntad de sentido. O sea, el hombre busca entender su propia existencia. Y esto es clave porque, eh, y se los quiero compartir. Aquí Kevin nos dice, el sentido depende de cada ser como vea la vida. Claro, pero ojo, el sentido también va a depender de una estructura social. O sea, nosotros nos vamos a ver afectados por ese mundo social. Y es aquí donde entra en juego el mundo del estudiante y el mundo del profesional. O sea, nosotros podemos dotar de sentido cuando no lo hay. Nosotros podemos generar estructuras de sentido cuando las estructuras que hay no permiten de alguna manera resignificar nuestra vida. No sé, por citar a alguien, ¿no? Víctor Frank, ¿no? No sé si lo han leído. Él tiene un escrito muy hermoso que dice El hombre en busca de sentido. Y en el fondo es su propia narración, su experiencia, le recomiendo ese libro, es muy bueno, es su experiencia de cómo, de alguna manera, después de estar
de haber pasado por varios puntos de concentración en el momento nazi, como él dice algo muy particular en ese libro, ¿no? Dice, aquellas personas que estaban dentro de esos centros de concentración, aquellos que tenían una finalidad, lograban permanecer con vida, lograban subsistir. Es decir, si no sé, él decía, yo pensaba en mi esposa, que recuerdo ahora cuando lo leía, decía, yo pensaba en mi esposa y cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no tenía alientos, lo que me hacía como luchar por vivir, lo que me hacía tratar de permanecer en la existencia, era mi esposa, es decir, la finalidad de quererme encontrar con ella, ¿no? De volver a experimentar ese amor, de volver a verla, amarla, sentirla. Pero hay un sentido. Cuando el hombre carece de sentido, claro, aparecen un montón de patologías que van a destruir la vida, ¿cierto? Claro, y es que es curioso porque nosotros, de alguna manera, tomando también lo que está afirmando Kevin, nosotros todos nos vamos a encontrar en un punto en común. ¿Cuál es? Esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo dotar de sentido nuestra existencia? Ahora, lo que nos va a diferenciar es la manera en que le damos sentido a nuestra existencia. Pero sí que es cierto que en este darle sentido a nuestra existencia va a aparecer en juego la verdad. Es decir, cómo yo contemplo al hombre, cómo yo entiendo al hombre hoy. Y ahí podemos coincidir en la verdad de lo que es el hombre. Es decir, el hombre no puede ser visto solamente en su dimensión espiritual o en su dimensión material, sino que el hombre debe ser visto en una totalidad y esa totalidad es la que le hace ser una persona digna. Y al ver esa dignidad de la persona, nosotros de alguna manera podemos dotar de sentido eso, el ser persona humana. Y cuando dotamos de sentido ese ser persona humana, entonces nosotros decimos, no, es que toda persona humana tiene derechos, ¿cierto? Pero estamos dándole un sentido y es un sentido en el cual nosotros vamos a coincidir. Ahora, ¿cómo nosotros le damos sentido a nuestra existencia como estudiantes universitarios? Entonces, no sé, nos podríamos cuestionar, oiga, yo estudio para adquirir conocimiento, para que ese conocimiento me ayude a construirme como persona y de alguna manera tener una repercusión dentro de la sociedad, generar estructuras de vida justas, generar estructuras de vida dignas. ¿Sí? O sea, o sea, ese conocimiento que a mí me es posible acceder a él, desde lo que yo hago, ¿no? Porque no implica que todos tengamos que ser humanistas, no implica que todos tengamos que estudiar filosofía o derecho, no, desde el mundo en que yo me desenvuelvo, en el que yo me estoy adquiriendo ese conocimiento, yo a eso le estoy dotando de sentido, un sentido humano. O sea, ¿qué repercusión vas a tener tú cuando te estés graduando, cuando te estés ejerciendo frente a los otros? Porque claro, si nosotros no le damos sentido a eso desde ahora, si no nos estamos planteando eso, normalmente nosotros vamos a ser el típico funcionario que le importa nada quienes están en su entorno, en su alrededor, que no nos importa la vida de nuestros trabajadores, que no nos importa la vida de nuestros compañeros de trabajo, que somos indiferentes a su sufrimiento, a sus dolores, a sus angustias. Y ojo, lo más tremendo es que eso también va a ser para con nosotros. O sea, nosotros vamos a tener momentos, miren, hay una realidad que es impresionante, ¿no? Y es cuando nosotros, de alguna manera, eh, nos vemos solos, ¿sí? Nos vemos solos en un mundo que es tan agresivo, nos vemos solos en un mundo donde pues todo el mundo va corriendo y en ese vernos solos pues es fuerte experimentar eso, ¿no? Más cuando uno de pronto está en un momento doloroso, crucial. Y ahí es cuando de alguna manera nosotros vamos entendiendo que ese sentido dignifica, ¿no? Mi propia existencia en la vida de los otros. Claro, nosotros tenemos una obligación muy particular y ¿cuál es? Como profesionales, como estudiantes, debemos de dotar hoy día nuestro estudio, ¿no? O sea, la forma en que estudiamos, no estudiar por tener una calificación, ¿sí? Sino estudiar desde lo que veníamos socializando, ¿no? Por contemplar la verdad, por tener un conocimiento que pueda generar una transformación en mí mismo, que pueda generar una transformación en mi entorno, en mi familia, en mi estructura social. Por eso, desde la universidad se propone algo muy hermoso y es
una sociedad más humana y más justa, ¿no? Una sociedad más humana y más cristiana, ¿no? Y cuando dicen cristiana, de alguna manera están dando el presupuesto de que es un reconocimiento de la otra persona en su valor por lo que es, no por lo que produce, no por lo que consume. Y entonces también vamos encontrando ahí en el segundo cuadrito que aparece un sentido que que es capaz de sobrepasar la adversidad, que era lo que les decía Víctor Frank y es lo que de alguna manera todos experimentamos, ¿no? Yo entiendo que ustedes de pronto, muchos de ustedes vienen de trabajar, están cansados y llegar a las 8 de la noche a estudiar y a leer y a conectarme a un encuentro sincrónico y a que me hablen y me digan un montón de cosas y después tener que presentar exámenes y hacer una cosa y otra. En el fondo, eso son adversidades, es decir, son complicaciones en mi camino, ¿no? Pero yo cómo las supero cuando adquiero un sentido. No hay sentido más fuerte que cuando logramos contemplar la verdad del otro y darle, de alguna manera, motivarnos más bien a servir hacia el otro. Mire, ¿por qué? Porque el servicio, como lo decía un filósofo francés, el servicio va a ser una forma de leer mi propia existencia. No sé si ustedes han ido, no, seguro que han ido, pero uno cuando va a un restaurante, esos que son así como, uno encuentra en esos restaurantes que o sea, esos restaurantes que, donde los meseros, no sé, están muy pendientes de atender las mesas. Y entonces el mesero, no sé, tú estás terminando el agua, estás terminando tu copa de vino, y el mesero viene y te sirve de una vez, te levanta el plato, es más, en algunos momentos te trae el plato para que el plato, o sea, como no te deja esperar, ¿no? O sea, como que tú dices, uy, qué chévere, me están atendiendo súper bien, no están pendientes de mí. Pero si nosotros empezamos a mirar, no sé, ese ejemplo es malísimo porque va a tener muchas cosas que un ejemplo nunca va a responder a lo que se quiere decir en su totalidad, pero a lo que quiero llegar es que el servicio implica un descubrir al otro en su mundo, en sus necesidades, en sus miserias, en su riqueza, descubrir la grandeza del otro, ¿no? Claro, pero al descubrir la grandeza del otro, también yo me descubro a mí, entonces hay una autolectura de mi existencia. Ojo, y miren que hay algo muy hermoso y es cuando ustedes como profesionales logran eh, ponerse al servicio de los demás, potencializan sus capacidades, ¿no? Potencializan ese saber, ese conocimiento. ¿Por qué? Porque al tener ese contacto con la realidad, descubrimos que el conocimiento es cierto. Y en el fondo estamos haciendo una ciencia práctica, pero humana. Una ciencia práctica humana en el cual aparece ese componente de la razón, pero esa razón que va unida, como lo decía el profesor Marco en uno de sus videos, va unida a una realidad del ser de la persona, lo más intrínseco de la persona. Y eso es sentido, ¿no? Sentido que es capaz de pasar por encima de la adversidad. Y fuerte lo que dice David, ¿no? Dice, nacemos para servir. Y no sé, citando a la Madre Teresa de Calcuta, tiene una frase que a mí me impresiona y es que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y uno dice, uy, fuerte, ¿no? Entonces, escuchémosla y analicémosla. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Vivir implica darle intensidad. Ese es como el gran trabajo que debe hacer el hombre en su existencia, ¿no? Intensificar su modo de vivir, su modus vivendi, ¿no? Es darle intensidad, o sea, hacerlo apasionante. Y eso implica el reconocimiento del otro, el servicio, el ponerle al otro, el ser ese mesero del otro, digámoslo así, ¿no? Estar pendiente de él, de sus necesidades. Y eso sería muy lindo, digamos, no sé si nosotros tuviéramos esa experiencia en el trabajo, ¿no? Que aquel que está, no sé, a cargo de nosotros estuviera en esa actitud de servicio. Claro, uno dice, uy, tanto detalle, tanta amabilidad, tanto cuidado que tiene de mí, uno normalmente tiende a devolver ese detalle, ¿no? A devolver ese amor, uno se ve comprometido y eso implica una estructura de servicio y por tanto podemos decir una estructura de amor. Y si decimos una estructura de amor, es una búsqueda constante del bien del otro. Y ahí aparece, como ustedes ven, sentido, amor y mundo creativo. Es decir, aparece esa capacidad del profesional de crear, de ser innovador, pero innovador en esa búsqueda del bien, ¿no? Es
Y eso se podría construir si nosotros empezamos a hacerlo. Que si nosotros empezamos, aquí David nos dice que es un buen ejemplo la Madre Teresa de Calcuta y en ella aparece algo muy hermoso, no sé, una frase por citar, cuando a ella le dicen, un periodista le dice, yo nunca besaría las llagas de esta persona, de un leproso, ¿no? Ni aunque me dieran, no sé, pensemos, 20 millones de pesos, ni 15 millones de pesos, porque no lo haría. Y le responde esta mujer, la Madre Teresa, le dice, oiga, yo tampoco. O sea, claro, yo tampoco lo haría por 15 o 20 millones de pesos. ¿Por qué lo hace ella? Porque aparece un sentido mayor que es el amor. El amor, y claro, miren chicos, de verdad, yo se los digo y me apasiona al decirlo. O sea, si nosotros como profesionales logramos captar este mundo del servicio, del amor, del sentido, vamos a ser muy buenos profesionales, muy creativos. O sea, vamos a responder a una necesidad, que en el fondo todo lo que venimos afirmando, pensando, deliberando, lo podemos aplicar en la vida. Vuelvo e insisto, yo tomo mucho ese ejemplo del fundador, el doctor Julio César. Es decir, si ustedes miran en su vida, cómo pasó por encima de tantas adversidades, de pronto en algunos momentos de no darse todas las comodidades que podría haberse dado, ¿no? O que cómo pasar por encima de esas adversidades de violencia, de incomprensión, de rechazo cuando propuso la educación nocturna, cuando propuso que la mujer tuviera acceso a la vida de la educación, pero también a la vida política. O sea, cuando él propone todo eso se ve afectado, ¿no? Se ve eh, incomprendido. ¿Cómo pasa por encima de todo eso? Porque hay un sentido mayor, que va más allá de una realidad económica, que va más allá de una realidad de estatus social, ¿no? Sino es un sentido que es el reconocimiento de la persona, que él lo experimenta a partir del mundo cristiano, ¿no? Y digo todo esto porque, claro, cuando como en la tercera casillita que ustedes van a ver, cuando no hay esa existencia de sentido en un profesional, en un estudiante, nos volvemos mediocres. Y entonces sí, pasamos exámenes, presentamos trabajos, proyectos, pero esos trabajos o proyectos no tienen, no sé, yo alguna vez hablaba con, bueno, un hombre muy sabio de una universidad acá en Colombia, al cual pues varias veces lo ponen pues, como juez, ¿no? Como jurado de las tesis que plantean. Y él decía algo muy fuerte, dice, muchas de las tesis son desencarnadas. No hay pasión, pasa alguien ahí a sustentar su tesis y sí, es verdad, todos nos llenamos de miedo, nos llenamos de un montón de cosas cuando hacemos eso, pero pasan a sustentarla y no hay pasión, no hay contacto con la realidad, es una realidad teórica que a veces ni siquiera nosotros mismos logramos comprender y esos muchas veces son nuestros profesionales y que son profesionales que cuando están ejerciendo causan mucho daño. Y es por eso la necesidad de nosotros como estudiantes desde hoy día, y es lo que la universidad propone, que este sentido, ¿no? Este sentido que se va a reflejar en un amor, por tanto en un servicio, y que de alguna manera va a crear un mundo totalmente creativo, ¿no? Unas posibilidades que van más allá de la realidad simplemente lógica, eh, práctica, ¿no? Es decir, de yo cómo saco algo de allí, cómo me veo retribuido de allí. O sea, cuando pasamos por encima de eso, descubrimos un mundo nuevo, ¿no? Y ese mundo es el que nos lleva primero a resignificar nuestra existencia, resignificar la educación, a resignificar las estructuras sociales, a resignificar la vida de los otros. Por eso la invitación es esa, ¿no? O sea, hoy tú que estás estudiando, tú que ya eres profesional, tú que estás trabajando, tú que vives en un entorno familiar, tenemos de sentido eso que nosotros estamos haciendo. Resignifiquémoslo, no permitamos que el avatar, el correr tras de, pues que la estructura social no lo casi que nos obliga a estar corriendo constantemente, no nos permita reflexionar en torno a lo que somos y a la herencia que vamos a dejar en nuestra sociedad, ¿no? Más como profesionales. Pues nada, es un gusto compartir con cada uno de ustedes. La verdad me causa mucha alegría poder tener estos encuentros. Pues no sé si fue entendible, si tienen alguna pregunta, duda, interrogante, pues les escucho.
David de una vez ya se está despidiendo, ¿no? Feliz noche, ya me voy a descansar. No, mentiras. Sí, no, pues vamos a terminar por el día de hoy. De verdad que ha sido una alegría poder compartir con cada uno de ustedes. No, tranquilo, David, es broma, es broma. Eh, es una alegría, pues, poder eso, ¿no? Como apasionarnos por el conocimiento, apasionarnos, descubrir que más allá que un título, que sí, lo necesitamos, que es bueno sacar buenas notas, ¿cierto? Pero más allá de eso, por encima de eso, somos Brian, somos Erika, somos David, somos Kevin, Diana, o sea, somos personas con una historia, somos personas con unos sueños y en el fondo con un deseo, o más bien con un sentido, pero ese sentido cuando lo aclaramos, cuando lo resignificamos, nos da claridad pues para vencer adversidades, para no caer en ese mundo del sinsentido, ¿no? Hay una frase muy fuerte y es de un alemán que llega y dice lo siguiente, dice, una vida sin sentido es la náusea de la propia existencia. Y eso, vea, se los aseguro, de eso hay muchos profesionales, hay mucha gente con una capacidad económica increíble que viven esas náuseas de su propia existencia. Por eso resignifiquemos, ¿no? Todo, nuestra propia existencia, nuestro entorno, las estructuras sociales. Qué lindo que nosotros podamos crear pues una estructura social desde esta perspectiva, más humana, más cristiana, más justa. Pues nada, de verdad, un gusto compartir con cada uno de ustedes, que tengan una excelente noche. Nos terminamos pues por el día de hoy, nos veríamos Dios mediante el miércoles. Ya el miércoles estaremos dando algunas pautas también si ustedes llegan a tener algún inconveniente con el momento 2, pues ahí estaríamos socializando en torno a ello, ¿vale? Pues nada, buena noche, que descansen y a disfrutar, ¿no? A disfrutar la vida. Que estén muy bien. Buena noche.